Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos en la Casa de la Historia Insurgente, que pertenece al Centro Nacional de Historia. Estamos felices y muy alegres con esta actividad. Estamos retomando las actividades del Centro Internacional Miranda en este año 2023. Y bueno, con mucho entusiasmo empezamos nuestro ciclo de conferencias. Queremos saludar a todas las personas que están en la sala y muy especialmente a todas aquellas personas que están conectadas por YouTube, en nuestro canal de YouTube, o que se van a conectar posteriormente. Reciban también un cordial saludo de parte de Tibisay Lucena, nuestra ministra de Educación Universitaria, y un cordial saludo de Domingo Medina Gutiérrez, presidente del Centro Internacional Miranda. Y también de todo el equipo que trabaja en el Centro Internacional Miranda, quienes con mucho afecto pues trabajamos para producir una serie de actividades que nos ayuden a crecer y a comprender mejor nuestro mundo, nuestra política, nuestra sociedad, nuestra academia. Bueno, hoy es un día muy especial porque tenemos de invitado a Gregorio Javier Pérez Almeida para hablarnos de una obra muy importante que consideramos muy vigente hoy en día, que se trata del educador o el maestro neocolonizado de Luis Antonio Vigot, un profesor universitario del cual tenemos gratísimos recuerdos. Cuando digo tenemos, quiero decir los profesores universitarios. Una persona que ha dejado una huella, una obra importantísima, vigente y que tiene enorme significación para los estudios universitarios en Venezuela. Gregorio Javier Pérez Almeida es un profesor, investigador, un hombre verdaderamente inquieto en estas cuestiones de los derechos, de la investigación sobre los derechos humanos, sobre la pedagogía universitaria y sobre la problemática política y cultural de nuestro país en estos momentos. Es un observador permanente de la realidad que vivimos en el proceso universitario y el proceso político que vive Venezuela en estos momentos. Gregorio Javier Pérez Almeida es el profesor Goyo Pérez Almeida, maestro normalista del Colegio León XIII en el año 1967, donde Luis Antonio Vigot fue profesor de biología, maestro alfabetizador del INSE en el año 1973, profesor de pedagogía del Pedagógico de Caracas, o sea, del Departamento de Pedagogía del Pedagógico de Caracas, donde ejerció la cátedra de Sociología y Filosofía de la Educación durante 25 años, un docente a tiempo completo, pero un docente verdadero, eso de que el docente que investiga, que busca y que promueve el conocimiento entre sus estudiantes. Magíster en Filosofía Eurocéntrica de la Universidad Simón Bolívar, fundador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos del Pedagógico de Caracas, profesor de Derechos Humanos en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela durante los años 2000-2003, profesor jubilado del Pedagógico de Caracas y actualmente profesor de Filosofía de la Historia en el Centro Nacional de Historia. Todavía le faltan un poco de cosas que nos puso, pero este breve resumen de su currículum indica también lo que es Goyo. Goyo es un hombre que le gusta hacer, pero no le gusta que la gente diga que está haciendo, sino que él hace y lo demás que evalúe.
Pero no se lo diga muy duro porque entonces es una persona dedicada al estudio sin estridencias. Bueno, hoy es un día muy especial entonces porque en cierta forma se le rinde un homenaje a Luis Antonio Vigo, un profesor universitario que verdaderamente ha dejado una huella y un trabajador por la cultura y un trabajador por el futuro de Venezuela, por el futuro universitario, por la formación y, por supuesto, un crítico, un intérprete de la realidad de su tiempo. Yo pedí hablar aquí parado porque es que yo nunca he dado clases sentado y tengo la costumbre de hacerlo de esta manera, ¿no? Además que tengo mis limitaciones en el campo de escenarios como este grande, ¿no? Aunque no haya mucha gente, pero igualito para mí es un esfuerzo enorme, aunque pareciera que no, ¿verdad? Porque tengo cara de bochinchero, pero hago esto por dos razones fundamentales. Uno, por Luis Antonio. Creo que le debemos, yo en lo personal le debo muchísimo. Y bueno, imagínense, fui su yerno en los últimos 22 años, si le debería, ¿no? Nada más y nada menos. Y además, como lo acaba de decir Fernando, creo que Luis hizo un trabajo revolucionario donde quiera que estuvo, nunca se desvió ni perdió la perspectiva de cuál era su norte y el fin de su vida. Entonces, no voy a... Una de las cosas con las que no estoy acostumbrado es leer lo que yo escribo, porque entonces tengo como una especie de doble personalidad. Lo que voy leyendo, si yo lo escribí, entonces comienzo a ponerle cosas que no escribí y al final lo que entrego no se parece a lo que tienen, lo que guardan estas cosas por escrito. Pero en esta oportunidad yo voy a seguir, tratar de concentrarme en la lectura para que podamos compartir luego. Bueno, la primero una advertencia. Esta será una charla que pecará por defecto y no por exceso, porque diremos poco para hacer que hablen quienes tienen mucho que decir sobre este libro y así podamos festejar la palabra oral, la labia que distinguió a Luis Antonio Vigo y lo hizo merecedor de aplausos, reconocimiento y amores eternos. Un orador nato de quien, una vez escuchada su voz, no podíamos evadir el embrujo de su verbo, porque su verbo no estaba de adorno en la oración, sino como guía de su acción. Y eso es condición de gente que distingue a pocos. Dicho esto, que es corto para describir al personaje, pasemos a lo que nos convoca hoy aquí. Comentar su libro El educador neocolonizado, que cumple en agosto de 2023 48 años. Este trabajo lo habíamos pensado antes de la pandemia, cuando cumplió 45 años el libro. Y yo me motivé, hay un tercer motivo por el que estoy aquí, que es el que digamos quizás el que más nos importa. Ahí viene llegando Saúl. O sea, Saúl viene de los Teques. Si yo llegué primero, hay que esperarlo. Bueno, sigo. Saúl, gracias. El otro motivo es que esta charla
es digamos, la invitación para un seminario que vamos a dictar sobre el educador neocolonizado como modelo de investigación. Ya se han realizado varios seminarios en Venezuela, fuera de Caracas. Creo que este sería el primero, pero no es solamente para hacer un seminario. Aquí lo decimos como propuesta. Es para volver a hacer esa investigación hoy. Pero bueno, vamos a lo que estamos leyendo. Un libro como este no es un simple libro, un poco de páginas numeradas con conocimiento decantado por quien lo escribió para que forme parte de su currículo en el renglón Obras Publicadas. Este libro es una incitación a la rebeldía pedagógica, casi un panfleto, como los que se lanzan entre los trabajadores en la fábrica para que hagan consciente su condición de clase explotada y alienada. Decía Luis de los Maestros en este libro: no los creo apóstoles. Nosotros nunca hemos sido ni somos apóstoles. Eso sí, somos y siempre hemos sido explotados. Por esto este es un libro valiente, arriesgado. De hecho, lo decomisó la Policía Política de la Democracia Punto Fijista la víspera de su presentación en una librería en Caracas. Por ello, no puede leerse y mucho menos analizarse aislado y acabado, sin vínculos con la lucha política revolucionaria, anticapitalista y antiimperialista de su autor. ¿Puede poner la primera foto, por favor? Este es Luis Antonio Vigó en los años 60, el detenido 88-64. Este es el autor del libro. ¿Puedes poner la segunda? Eso es en los años 60. Y este es Luis Antonio en los años 80. Al lado del comandante, porque Luis Antonio, junto con el comandante, creó los famosos congresos pedagógicos que se llaman universidad, allá en La Habana. Eso fue una orden que le dio Fidel a Luis Antonio. Entonces, de este personaje que estamos hablando. O sea, no es un autor de libros, es un político militante que escribe, muy al estilo de los revolucionarios de antes, ¿no? Que iban echando plomo y iban dejando cartas, iban dejando explicaciones y tal, ¿no? Por ello no puede leerse y mucho menos analizarse aislado y acabado, sin vínculos con la lucha política revolucionaria anticapitalista de su autor. Y por ello tiene que leerse como parte de un proyecto que se complementa con otros libros publicados casi al mismo tiempo. El educador neocolonizado es contemporáneo del libro Análisis de Microestructuras Educativas, que fue publicado en el 75, que barrunta el titulado Introducción al Análisis de Sistemas Educativos de 1977. Pero hay algo más interesante aún en este libro, y es que la investigación cuyos resultados parciales se presentan en él es preparación de la construcción colectiva de una pedagogía de la descolonización y que Luis Antonio no logró concretar. Y ahí está en el libro. Está citado, pedagogía de la desneocolonización. Está citado y dice en una notica, en preparación. Pasó el implacable y la historia hizo que Luis Antonio se incorporara al proyecto político del comandante Chávez, lo que le obligó a dedicarse más a la investigación política que a la educativa, y publicó varios libros: Quítate la máscara bandolera, 2003, Operación Fascista sobre Venezuela, 2005, Estrategia de Estados Unidos para América Latina, 2005, Ahora sí y otra vez, Bolívar contra Monroe, 2010, y uno que quizás ha sido más reconocido y utilizado por individualidades y grupos organizados, que es de Redes Socioculturales del 2011. Es un libro que tiene una historia
descubrimos que la gente de Primero Justicia utilizaba este libro en su política por allá por Petare. Qué bonito lado. Pero no abandonó la idea original de convertir en un libro sus propuestas para una pedagogía de la desneocolonización. Él utilizó esos dos términos, descolonización y desneocolonización, y se quedó con el desneocolonización. Y 35 años después, que no es más tarde, lo hizo a trazos gruesos en hacia una pedagogía de la desneocolonización, que es publicado por el Fondo Editorial del IPASME en 2010, lo que confirma un rasgo firme de su personalidad, coherente y consecuente con sus ideas. Luis Antonio Vigot fue un hombre coherente y consecuente con sus ideas revolucionarias de raíces marxistas, leninistas y desneocolonizadoras, nacidas en su vivencia del ser venezolano pobre y negro, que sueña con un mundo donde cada hombre tenga un pan del tamaño de su hambre. Y el prefijo neo lo utilizó para captar en un vocablo las nuevas formas de colonización que aún viven los pueblos latinoamericanos siglos después de haber expulsado al imperialismo español. ¿Qué encontramos en este libro? Este libro, por su densidad y alcance teórico-práctico, puede abordarse por distintos lados. Podríamos analizar cómo se hizo, esto es, lo metodológico, y enfrascarnos en una discusión sobre la utilidad del empirismo con sus técnicas de selección y recolección de datos en la investigación Acción Transformadora que compartió y conoció con Orlando Fassborda, gran amigo. Creo que Luis tiene todos los libros publicados por Fassborda y si no todos están dedicados por él, a su amigo, por Fassborda. Eran como hermanos. Poca cosa que Luis, digamos, no le hacía, no chapeaba con eso, pues. Ni siquiera cuando fue parlamentario andino que vivía en Colombia. Podríamos discutir sobre la impronta del marxismo estructuralista de Althusser en boga en esos años, o sobre si el concepto de ideología que utiliza es el leninista o el marxista estricto, como explica Ludovico Silva. También podríamos discutir sobre la ruptura epistemológica que se expresa cuando afirma que, aquí lo cito, nunca he creído en la investigación académica cuyo paradigma teórico es el alto nivel de objetividad y neutralidad refrendado en lo operacional por una especie de sofisticación de asepsia en la recolección de información, en la elaboración de los datos y en su cuidadoso procesamiento. Muchas veces todo el montaje denominado objetividad metodológica no es otra cosa que el aparataje ideológico que permite ocultar la razón verdadera de esas investigaciones y de quienes las realizan, el servicio que prestan a los intereses antinacionales, a los intereses de los neocolonizadores. Para Luis Antonio estaba bien claro, no puede haber ruptura epistemológica sin tomar conciencia política crítica de la situación neocolonial que nos aprisiona intelectual y académicamente. No podemos seguir dependiendo de modelos externos para hacer investigación social en Venezuela, como si trabajáramos para un laboratorio farmacéutico. La investigación es búsqueda apasionada y para ello es necesario utilizar más que técnicas sofisticadas, metodologías elaboradas por nosotros en esta y para estas realidades. Son palabras de Luis Antonio Vigot. Realidades que están sometidas a procesos de explotación, saqueos y represión que configuran nuestras mentalidades de forma completamente distinta a la de los países que han sido y son centros del sistema capitalista. Por lo que, dice Luis Antonio, es necesario recordar y una y otra vez
que para nosotros todo es diferente, incluidas nuestras limitaciones. Hemos vivido en una inmensa trampa. ¿Qué hago? Es que tenía tiempo que no salía en estos escenarios. Hemos vivido en una inmensa trampa, en una descomunal guachafita, cuyo origen está en la internalización cada vez mayor de nuestro estado de neocolonización. Y para que no hayan dudas de que sabe de lo que habla, afirma: yo mismo he caído en esa trampa. Y describe lo que hacía como investigador social en un país neocolonizado y confiesa que muchos de sus trabajos sobre educadores los había, cita de él, archivado para siempre porque había sido convencido de cierta falta de rigurosidad metodológica. Teniendo claro el cómo se hizo, continuaríamos con el para qué hizo la investigación. Y como ya adelantamos, fue hecha para abrir brecha hacia una pedagogía de la desneocolonización, pero también para agitar las conciencias de las y los maestros, para echarle un poco de la sal revitalizadora que despierta los zombies en que los han convertido los aparatos ideológicos del Estado, la Iglesia, el sistema escolar y los medios de comunicación masiva. Zombies a quienes Luis Antonio consideraba explotados y no apóstoles, porque al primero, al explotado, lo salva la sal revitalizadora que le permitirá superar la conciencia ingenua y adquirir conciencia de clase. Pero al segundo, al apóstol, lo espera porque aspira la beatificación y el perdón de sus pecados. Luis le habla a los explotados. Todo para qué tiene un para quién. Y el de este libro es la maestra y el maestro venezolanos. Lo dice expresamente. El presente trabajo es solo de consumo para maestros, para esos explotados maestros de un país que presenta tantas paradojas estructurales y tantas paradojas en la vida diaria. Y llegados al para quién, estamos en el terreno que nos motivó a presentar este comentario, porque podemos afirmar que un aspecto de la ruptura epistemológica de Luis Antonio con el cientificismo eurocéntrico es que el para qué determina el cómo, porque la investigación social en un país neocolonizado debe servir para su liberación y sus métodos deben ser adecuados a ese fin, pero sin dogmatismo paralizante ni pragmatismo esterilizante. No se trata solo de reconocer el valor intelectual, teórico y metodológico de este libro y de lo que aportó políticamente en su momento a la lucha revolucionaria de las y los educadores y del resto de trabajadores del sistema escolar. Tampoco podemos y mucho menos queremos presentarlo como si hubiese sido escrito ayer y todos sus aportes tendrían una vigencia irrefutable hoy. Esto sería faltarle el respeto a Luis Antonio y al maestro venezolano. Nuestra intención es proponer la realización de una investigación que nos permita desvelar el estado de neocolonización que persiste hoy en nuestros maestros y maestras. Afirmamos esto porque después de 20 años de revolución bolivariana no han sido superadas algunas trabas estructurales que impiden nuestra soberanía económica, científica y tecnológica, comenzando por la cultural. Reconocemos que existen nichos de gestión pedagógica revolucionaria en muchas de nuestras escuelas vinculados con las organizaciones comunales, como comprobamos durante los años críticos de la cuarentena por la pandemia, y que se recogen en un libro publicado por el Ministerio de Educación titulado Educación lugarizada
desde lo común. Allí nosotros encontramos que ahí, durante la pandemia, se reactivó el poder creativo del pueblo venezolano. Las experiencias que se narran ahí, y fueron pocas las que se pudieron recoger para poderlo publicar, son extraordinarias. Cuando se habla de la resistencia de este pueblo, en ese libro está una muestra pequeñita de cómo los maestros lo hicieron y cómo las comunidades se organizaron. Policías que se convirtieron en mensajeros, canoas que se convirtieron en bibliotecas. ¿Cuántos nichos como estos existen en nuestro sistema escolar? ¿Persiste el neocolonialismo cultural o fue superado en estos 20 años de revolución? Nuestros maestros y maestras son tan zombies hoy como los encontró Luis Antonio en 1975. ¿En qué han cambiado las maestras y los maestros venezolanos? ¿Cuál es la imagen que tienen de su país? ¿Cuál es la finalidad de su labor en la escuela? Son las preguntas que se hizo Luis y le hizo Luis en las entrevistas a 326 maestros que fueron los sujetos de esa investigación. Preguntas que no pueden formularse sin describir el contexto sociohistórico en el que viven hoy las y los maestros, o vivimos hoy las y los maestros, aunque uno está jubilado, que es muy distinto al que vivían en los años 70 del siglo XX. Para cumplir nuestra promesa de decir poco, nos referiremos tan solo a algunos datos políticos y socioeconómicos que han cambiado drásticamente por las transformaciones provocadas por la presencia de Chávez y el chavismo en el gobierno, independientemente de otras transformaciones que son presión del sistema, ¿no? Evidentemente. Y llegó. Bueno, interrumpo aquí, yo tengo a la Mira Yadira y atrás está Albert Reverón, que está aquí y se lo agradezco mucho también porque yo sé que lo tienen presionado para que no abandone. Entonces, bien, aquí comienzo. 1. El Estado que confrontó Luis Antonio era cómplice del imperialismo estadounidense y por ende agente reproductor del neocolonialismo y facilitaba su injerencia cultural y política, como está claramente expuesto en la página 76 del libro, cuando propone que el primer paso que debe dar el educador neocolonizado para dejar de ser zombie es, comillas, romper con el paternalismo represivo representado por el Ministerio de Educación. Hoy, 2023, es evidente que el Estado bolivariano no es pitiyanqui, sino todo lo contrario, que lo sabemos, ¿no? Lo que eso nos cuesta. Y propone la descolonización como eje de sus políticas, no solo culturales, sino también económicas, científicas y tecnológicas, de tal manera que las interrelaciones entre el Estado y las y los maestros no deberían ser tan conflictivas, más allá del rechazo y la negativa a los cambios que existe en los sujetos cuyo sentido común ha sido domesticado por el sistema capitalista. 2. Casi todas las empresas norteamericanas que reseña Luis Antonio se fueron del país con el triunfo de Chávez en 1998, lo que se radicalizó con su muerte imprevista en marzo de 2013, que dio paso a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense desde 2014. Y aquí caben otras preguntas que pueden orientar una nueva investigación. ¿Se fueron las empresas o se gestionan con testaferros? Su ausencia significa que mermó o terminó su influencia cultural, ideológica sobre el pueblo venezolano. ¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la reproducción del neocolonialismo? En este aspecto de la influencia ideológica de las empresas estadounidenses en nuestra cultura, hay un detalle que queremos resaltar. Puede poner la tercera foto. En la página 26 y 27 del libro, Luis Antonio analiza la forma en que nuestro educador va asimilando la cultura del neocolonizador
e irónicamente afirma que, cito, al lado de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, no se juxtaponen, sino se correlacionan elementos culturales que hacen sentir como entrañablemente nuestra a la desde hoy venezolana fábrica de los insuperables cornflakes de Kellogg. Murió bueno, en el aporte que hacemos, que esos aparatos tienen una vida útil de 10.000 horas, por eso hay que apagarlo cada vez que se da de uso. Hay una foto que debía aparecer ahí, a lo mejor se revive, que es, ustedes han visto la caja de cornflakes de Kellogg, la nacionalizada. Dice arriba, Juntos por Venezuela, con la bandera, con las 8 estrellas. Entonces, nuestra reflexión al respecto es esta, ¿verdad? Luis Antonio irónicamente lo dijo. Esta empresa internacional de alimentos de matriz estadounidense, como muchas otras, abandonó sin previo aviso a sus 400 trabajadores y trabajadoras en mayo de 2018 y fue expropiada y tomada sus instalaciones por orden del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y desde mayo de 2019, para dolor de cabeza de sus fugitivos dueños, mantiene sus símbolos comerciales originales y cubre el mismo mercado que tenía la empresa gringa, los 23 estados, con todas las demás cosas. Una de las preguntas que tendremos que hacernos es, si vamos a hacer una investigación, es si hoy, 2023, consumir ese producto significa culturalmente lo mismo que para las y los venezolanos que lo consumen desde hace más de 50 años. ¿Cómo se asocian el eslogan político oficial Juntos por Venezuela con la figura del gallo verde y cresta roja que aparece en el paquete desde hace décadas? En otras palabras, ¿está nacionalizada ideológicamente esta empresa? Son preguntas para una investigación. Sin duda hemos cambiado, pero hay que tomarle el pulso a esos cambios, mirar su profundidad y extensión para poder obtener una imagen real, no solo de maestros y maestras, de nuestros maestros y maestras hoy, sino principalmente de nuestra sociedad. Miremos otros cambios que tenemos que tomar en cuenta en el diseño de la investigación. Sí, lo hacemos esto porque es que mucha gente piensa que hacer una investigación, como Luis Antonio, como esa que aparece ahí, es hacer lo mismo, ¿verdad? Y indudablemente que el mismo que diría que no se puede hacer es Luis Antonio, el primero. El tercer punto, cuando en el capítulo 2 del libro Luis Antonio aborda la realidad del educador neocolonizado en los años 70 del siglo XX, el último grito de la arquitectura comercial eran los grandes supermercados. Hoy son los centros comerciales, ¿cómo que le dicen? Los malls, le dicen por la radio, ¿no? Que se tragaron a los supermercados, y sabemos que esos centros comerciales de concurrencia masiva para el consumo individual generan su propia atmósfera y constituyen mundos paralelos donde las necesidades se trastornan por el ritmo frenético de la oferta de satisfactores. 4. Vayan a un centro comercial en estos días para que vean. Bueno, en diciembre era para locos. 4. Respecto a la dinámica escolar específica, la que se vive día a día en nuestras escuelas y liceos. Luis Antonio analiza el contenido de algunas revistas escolares, algunos libros de texto y la utilización de los medios de comunicación por los maestros entrevistados, televisión, prensa, escrita, radio y cine. En 2023 ya casi no tenemos revistas escolares. Existen pocos periódicos de circulación nacional. Los libros de texto son producidos masivamente por el Estado, la colección Bicentenario. Otra cosa es el destino de dicha colección, que es semejante al del currículum bolivariano, que hubo todo un tema, no colateral, pero sí importante para investigar. Aunque coexisten
con editoriales privadas como Santillana y otras, pero los precios impiden que se masifiquen como antes. El punto número 5. La TV se ha potenciado porque existen empresas privadas internacionales que ofrecen servicios de cable o satelital que compiten ventajosamente con las televisoras públicas y con el cine. 6. Quizás haya otro escenario en el espectro radial, pero no debe ser muy distinto al de aquellos años, porque la mayoría de las frecuencias radioeléctricas siguen en manos privadas. 7. El cine como evento social en un lugar específico, que lo diga aquí Javier Saravia, desapareció casi por completo. No sé qué cantidad de salas de cine desaparecieron de Caracas. ¿Verdad? Impresionante. Se quedaron todas las que se quedaron, están metidas en los centros comerciales, por cierto. Y han sido, el cine como evento social en un local específico ha sido sustituido por las cableras o por la internet, no solo en las computadoras particulares, sino aún más en los teléfonos inteligentes. Y hoy cualquiera que posea uno de esos aparatos puede mirar una película en el baño sentado mientras se cepilla los dientes, tranquilamente. Y hablando de teléfonos inteligentes, deben haber menos maestros y maestras sin ellos que ornitorrincos en el Orinoco. De hecho, las últimas manifestaciones de maestros, unas a favor y otras en contra del gobierno bolivariano, han sido convocadas muy eficientemente a través de las redes sociales. Esta realidad no estaba en los años 70 del siglo XX. Dígame Luis con los teléfonos, los que nos conocieron personalmente, era un rollo. El último teléfono lo fuimos a cambiar, a dar ahí en la CanTV porque no sabíamos qué hacer con él. Y entonces, el 8. Este que abordaremos ahora es quizás el aspecto más complejo desde el punto de vista político de la investigación de Luis Antonio y que hoy se complica mucho más. Estamos en la página 89 del libro, en el punto 6 de sus conclusiones. Ahí sostiene que el educador deja de ser un modelo paternalista y bobalicón y pasa a ser un verdadero reformador social. En este sentido, la pedagogía de la desneocolonización no puede ser institucionalizada ni aplicada a nivel oficial, sino que funciona como una respuesta que el educador liberado de su estado de despersonalización da a los intentos de dominación, de continua internalización o introyección de modelos neocoloniales. No podía ser política de Estado. En su momento, Luis Antonio tenía razón. Estábamos bajo el control casi totalitario de un Estado que más que pitillanqui era cómplice del imperialismo estadounidense. Y una propuesta revolucionaria como esta sería extirpada de raíz, como le ocurrió a muchos educadores y estudiantes. Pero hoy es una realidad completamente diferente. Sin embargo, tenemos que averiguar cómo se vinculan las y los maestros revolucionarios con sus jefes del Ministerio de Educación y de las gobernaciones, en el caso de las escuelas que son estadales. Si sus experiencias pedagógicas son apoyadas incondicionalmente y cuáles son sus vínculos con las comunidades organizadas. Hay experiencias. Una de las cosas, no es una cosa, una de las experiencias más ricas que yo digamos, le agradezco a Luis Antonio es que pude ser su yerno. Y ahora su hija es la rectora de la Universidad del Magisterio, de la UNEM, y tiene información fresca, reciente, actualizada de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Por eso podemos hablar de nichos, de educadores revolucionarios que están haciendo todo en contra incluso de la voluntad de muchas comunidades. Entonces,
esta pregunta o esta duda es realmente importante, porque comentaba con el negro, cuando yo le digo al negro es Javier Saravia, que desde esta perspectiva de Luis Antonio Vigot, cuando él señala que esa pedagogía no podía funcionar, no podía ser institucionalizada ni aplicada a nivel oficial, resulta que hubo un educador que no fue educador, pero que lo hizo, más o menos comenzó por ahí, por esos años, quizás cuando salió de la cárcel, Carlos Lanz, que lo asumió de frente, con toda la ley, en contra de todo lo que eso significó. Y lo hizo, y creó un método, y generó grupos, actividades, congresos, y ahí está todo lo que se hizo por esa vía. Es interesante, pero bueno, eso no lo metimos aquí, porque no era como mucho, porque por ahí se nos va toda una discusión. Y en este sentido, de esta cantidad de dudas que tenemos que resolver, tenemos que buscar cómo, digamos, cómo es la realidad nuestra en estos días. En este sentido, Luis Antonio nos dejó una pregunta que leeremos para finalizar este brevísimo comentario de el libro El educador neocolonizado. Esta pregunta es una invariante en la conciencia de cualquier maestra o maestro que se considere revolucionario y patriota como lo fue. La pregunta es, ¿humanamente estamos haciendo lo que el país necesita que hagamos sus maestros? Esa fue la pregunta con la que Luis Antonio inició, de la que lo estimuló a hacer la investigación. Ustedes dirán. Y para finalizar, definitivamente por ahora, vamos a despedirnos con una expresión que diría otro maestro cimarrón, muy amigo de Luis: ¡viva la patria! Sirva este día y este sencillo acto como un homenaje a la memoria de la obra de Luis Antonio Vigot, profesor universitario integral que dejó lecciones importantísimas para todos los educadores. Las palabras que leyó Gregorio Pérez Almeida están grabadas y las tenemos en nuestra biblioteca SIM y van a ser publicadas en nuestros espacios en la página del Centro Internacional Miranda, para que ustedes con calma puedan leerlas y seguir interpretando estos mensajes que lanza el maestro Vigot en su libro El educador neocolonizado, y que hoy han sido expuestas por Gregorio Pérez Almeida. Y Gregorio ha dicho algo muy importante, me parece a mí, que es que se debe seguir investigando en esta área. Es increíble la vigencia que tiene ese libro. Ese libro, aunque fue hecho hace 48 años, hoy en día tiene ideas muy importantes para la realidad educativa nacional. Y deja, como todo buen libro y como toda investigación importante, líneas de acción, líneas de investigación, ideas en las cuales hay que profundizar y también tratar de ver cómo 48 años después todavía subsiste el problema neocolonizador. Hoy en día se ha avanzado mucho en ese campo de los estudios sobre la colonización y cómo y las alternativas que presentan diferentes autores para salir de la colonia cultural y de la colonia económica.
para que el país sea más independiente, pues es uno de los grandes proyectos del proceso político que vive nuestra nación. Entonces, bueno, sirva este acto sencillo como un homenaje a Luis Antonio Vigó y a la memoria de este extraordinario y querido profesor universitario.